días, como también era en la antigüedad, pero más aún en aquellos tiempos, la necesidad de que la lluvia llegase para que la tierra pudiese dar sus cultivos, era algo que hacía que los hombres puedan depender de Dios y entender de esa necesidad de que Dios pueda obrar aún en esto que el hombre a veces no puede controlar. Hoy entendemos que los diferentes desastres climáticos que vemos o los cambios climáticos que estamos viendo tienen que ver por la mano del hombre en la naturaleza, y las inundaciones y diferentes situaciones que hoy se ven tienen que ver por la alteración y por la mano del hombre hoy. Pero en aquellos días uno sembraba con fe y esperaba que pudiese venir la lluvia temprana, la lluvia tardía, y tenía que tener fe de que eso iba a suceder. Hoy en día hay lugares de riegos, lugares que, si bien tienen la capacidad de poder regarse artificialmente, pero en aquellos días era tan necesario como hoy. Hemos vivido un verano bastante fuerte aquí, en los cuales se han secado muchos campos, muchos lugares, inclusive ha habido incendios y demás. Y no ha llovido, prácticamente los pastos se murieron, las plantas, muchas de ellas. Y ahora comienza a cambiar el clima y todo comienza a reverdecer. Pero la necesidad del agua en la tierra, la necesidad del agua en los frutos, el Señor lo muestra y lo presenta como la necesidad de la bendición de Dios. La palabra nos habla acerca del rocío que desciende del cielo, y es la bendición que proviene de Dios, lo que viene de arriba, lo que Dios bendice, lo que Dios hace regar sobre nuestras vidas. Y la palabra dice que debemos anhelar esa bendición, debemos anhelar esa lluvia que llega en el tiempo correcto. Hay veces que uno dice: yo llegué por casualidad a los caminos de Dios, pero lo cierto es que la lluvia desciende en el tiempo que la tierra lo necesita. La palabra de Dios llega al corazón en el momento que el corazón lo necesita. Quizá uno dice: yo justo estaba mal, justo estaba triste, y escuché un mensaje, escuché una predicación, y la palabra de Dios comenzó a tocar mi vida. La lluvia llegó en el tiempo correcto, la tierra estaba lista, estaba necesitada de esa lluvia. Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Zacarías. Si bien el libro de Zacarías es un conjunto de sueños y visiones que Dios le da, nos deja entender acerca del reino mesiánico, nos hace comprender diferentes momentos en el corazón de aquellos que le dieron la espalda a Dios, terminaron deportados a Babilonia y no querían oír la voz de Dios. Esta era la historia continuamente de los hijos de Dios. Ahora el Señor les habla, y les habla la necesidad que ellos tenían de poder tener una guía en sus vidas. Y cuando las cosas no funcionan, cuando en determinado momento de la vida uno dice: he intentado cambiar, he intentado encontrarle rumbo a mi vida, pero no lo he podido conseguir. Hay personas que quizás digan hoy: yo traté de hacer lo correcto, traté de caminar en el camino de Dios, traté de caminar con la bendición de Dios en mi vida, mas no lo he conseguido. Bueno, aquí el pueblo de Dios era guiado por gobernantes que eran vanos. Cuando uno trata de refugiarse en algo, pero verdaderamente no puede encontrar el consuelo. Una persona de repente enfrenta un problema y dice: voy a tomar alcohol porque el alcohol va a ahogar mis penas. El alcohol no es un buen consejero ni va a ahogar las penas. El problema va a seguir estando allí, las dificultades van a seguir allí. No va a poder consolar su corazón en el alcohol. Solamente tratará de escapar de una realidad que, cuando salga de ese efecto, se dará cuenta que el problema sigue ahí. Cuando las drogas pasan, cuando el efecto de las drogas pasan, el problema sigue estando ahí. Entonces el Señor le presenta como que aquellos líderes, aquellos gobernantes, aquellos que debían cuidar y guiar al pueblo, aún los pastores, no eran más que personas que daban oráculos, que adivinaban y trataban de adivinar un futuro y decirle que todo estaría bien, pero en definitiva no podía consolar el corazón en medio de las dificultades. Entonces Dios, a pesar de que el pueblo se rebelaba y no quería oír su voz, ni quería recibir la guía de parte de Dios, el Señor les habla
Y aquí el Señor les da una promesa que iba a redimir a su pueblo. Si bien esta palabra tiene un cumplimiento en los tiempos futuros, como lo ha tenido, tendrá su cumplimiento también en el reino de lo que nos habla aquí el libro de Zacarías, en el reino mesiánico, la idea de ese reinado de Jesucristo en aquella ciudad santa y aquellos que podrían entrar por las puertas de aquella ciudad. Pero aquí nos presenta la idea de líderes y gobernantes que no hacían lo correcto y que mientras que las personas trataban de encontrar un cambio para su vida, no podían encontrarlo porque justamente buscaban ayuda en el lugar incorrecto. Porque el que debía guiarlos, la palabra que les daba para su vida, aún los confundía más y los alejaba de Dios. O aquel pastor que debía guiar su corazón y debía guiar su vida a los caminos de Dios, los guiaba para que se alejen de la voluntad de Dios. Entonces Dios les dice, tienen que esperar. Hay una bendición para sus vidas, pero es necesario que puedan esperar esa bendición, es necesario que la anhelen, es necesario que busquen esa bendición, porque va a venir sobre sus vidas. Entonces Dios, aquí en este capítulo, les habla acerca de que Él levantaría a alguien diferente, que llegaría un tiempo distinto para sus vidas, para sus corazones, pero era necesario que ellos pudiesen creer, era necesario que ellos pudiesen anhelar ese tiempo, confiar en la palabra de Dios. Dice así la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Zacarías, en el capítulo 10 del libro de Zacarías. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta tarde. Libro de Zacarías, capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como oveja, y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y será como valientes en la batalla, huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Alguno dirá, pastor, no entendí nada. Bueno, esa es la función de la predicación, que puedas entender, poder comprender qué nos habla el Señor por medio de su palabra. Aquí dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. La lluvia tardía era la lluvia que venía al final de la cosecha. Cuando el Señor le dice al pueblo que pidan la lluvia tardía, es la lluvia del final, es la lluvia del último tiempo, es la lluvia de la esperanza final, antes de que el fruto esté maduro, antes de que ya esté para levantarse la cosecha. Era necesaria esa lluvia que venía tardía. Entonces el Señor le dice, pedid a Jehová la lluvia en la estación tardía. Confía, pídele a Dios la bendición sobre tu vida. Vivimos en medio de una sociedad donde podemos decir que los millonarios de este mundo son solamente unos pocos. Y sin embargo los pobres son muchísimos. La condición que más predomina es la pobreza. Bueno, el Señor dice aquí, la bendición será para todos. El Señor dice, pidan la lluvia y yo haré relámpagos y dará la lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. A cada persona, por igual, a cada vida. El Señor dice, yo voy a derramar mi bendición. Pero es importante que tú pidas esa lluvia, que tú creas que la bendición de Dios y la provisión de Dios que viene del cielo vendrá para tu vida. Que puedas confiar que aún en el proceso final de tu vida, o aún en la etapa que tú dices, bueno, ya pensé que estaba todo perdido,
Pídele al Señor. Confía que el Señor derramará su lluvia. En estos tiempos hay personas que están viviendo en una condición de escasez por medio del agua, no pueden plantar nada. Viven en un clima totalmente árido y la lluvia representa una bendición. Hay países en África donde la gente hace toda clase de rituales para que descienda la lluvia. Hay gente que cree que haciendo esos rituales invocan al Dios de la lluvia y las lluvias descienden. Bueno, el pueblo sabe y sabía en aquel tiempo que las lluvias provenían de Dios. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Que el corazón de sus hijos se había inclinado ante los ídolos. Y había dioses a los cuales clamaban para que pudiesen tener la lluvia. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en un momento el Señor cerró los cielos 3 años. Y no descendió lluvia, sino hasta que el profeta oró. Y Dios mostró el poder que aún tiene. Cuando el Señor se encontraba en la barca, dice la palabra que reprendió los vientos, reprendió la tormenta y dice que se hizo una grande bonanza, mostrando el poder que el Señor tenía aún sobre el clima, aún sobre aquello que parece incontrolable, que nadie puede dominar. Y ellos se preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Aquel viento y aquella tormenta era un viento satánico. El Señor le dijo, calla y enmudece. Había algo que se estaba desatando. Pero el Señor dice que reprendió los vientos. Y los vientos le obedecieron. Ahora, el pueblo de los hijos de Dios, el corazón de los hijos de Dios, estaba clamando, pero estaban confiando su corazón a algo que no traía respuestas. Hay personas así. Y a veces me duele ver personas cuando uno anda por la calle, que están llorando delante de una estatua y tocan sus pies y algunos besan sus pies y lloran y derraman lágrimas. Bueno, lo que sigue a continuación hace referencia a eso. El Señor dice, pedid a Jehová la lluvia de estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. La hierba verde simbolizaba la prosperidad y la bendición de Dios, pero en cada vida, en cada uno por igual. La bendición de Dios que acompaña a aquel que cree y a aquel que confía. Porque para aclamar a Dios, tú tienes que creer. Para confiar en que Dios derramará su lluvia sobre tu vida, tienes que creerlo, tienes que confiar. Tienes que abrirle tu corazón a Dios y decir, Señor, yo sé que tú puedes derramar esa lluvia de bendición sobre mi vida. Dice la palabra, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Los terafines aquí, algunas versiones de la escritura dice los ídolos, reemplaza terafines por ídolos, aquellos que habían puesto el pueblo para clamar, para poner su confianza. Los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Es decir, todo. La palabra en el libro de Jeremías nos habla de que los profetas hablaban vanidad de su corazón, engaño, mentira. Dios no los envió a hablar, pero ellos daban profecías, ellos daban vanos oráculos y decían que todo iba a estar bien. Mientras que Jeremías decía, por la espada serán consumidos, ellos decían, no, no habrá espada, no habrá guerra, no habrá pestilencia. El Señor le dice, así, el consuelo ha sido vano. Porque ¿de qué te sirve? Es como que un médico, tú vas al médico y el médico ve que tienes un cáncer. Y el médico te diga, bueno, pero no se preocupe, quédese tranquilo, no es nada, es un cáncer nada más, no se preocupe, es algo simple. ¿De qué le sirve ese consuelo? ¿De qué le sirve que el médico sea una persona positiva y diga, tranquilo, todo va a estar bien? Uno entiende que si no hace un tratamiento, si no toma la medicación correspondiente, si no hace quimioterapia, si no busca la forma, y si puede operarse aún y está a tiempo, tiene que hacerlo. Pero si el médico le dijera, tranquilo, no pasa nada, quédese tranquilo, no sería un médico irresponsable. No sería un médico que estaría obrando positivamente, pero sería una persona que no estaría viendo que esa persona luego puede morir. Entonces dice, así eran los líderes.
Y el corazón de sus hijos había confiado en los ídolos. Vanos oráculos, los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, porque el pueblo vaga como ovejas. El pueblo vagaba como una oveja que no tenía pastor. En definitiva, no había un líder verdadero. No había un líder que amara a las ovejas para guiarlas por el camino correcto. La palabra de Dios vino a sus corazones, pero ellos desecharon la palabra de Dios. No quisieron. Y los que debían guiarlos lo hicieron, pero lo hicieron indolentemente. Lo hicieron engañando y mintiendo. ¿De qué te sirve que te diga, mira, no pasa nada, pastor, yo me drogo y sabe que consumo droga y estoy invirtiendo toda mi vida ahí? No pasa nada, quédate tranquilo. Vos solamente cada tanto venís, de tanto en tanto, no pasa nada. Así, en vez de hablarles la verdad, en vez de decirle lo que aunque quizás pueda doler en el corazón. La Escritura dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hay quienes dicen, no, esa palabra no la quiero para mí. Y aún se levanta y dice, no, yo no quiero saber nada con eso. Pero Dios habla a nuestra vida y la palabra de Dios viene para que podamos tener entendimiento. Y la palabra de Dios viene para corregir nuestros corazones y viene para darnos la oportunidad. Tú eres el que elige en definitiva. Pero la palabra de Dios está aquí. No he agregado algo a su palabra. Así dice en el libro de Zacarías. Por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. ¿Por qué hay tantas personas sufriendo hoy detrás de diferentes corrientes de pensamiento? Porque no tienen una guía. Porque no tienen un pastor. El pastor cuidaba de las ovejas, las protegía, velaba para que pudiesen tener un buen alimento, para que pudiesen tener agua, para que no corrieran peligro. Si había un lobo, si había un depredador, el pastor estaba allí para pelear contra el animal, para espantarlo, para sacarlo, y que la oveja no corriese peligro. Pero el Señor dice aquí el problema de que el pueblo anda vagando, de que las personas andan así, es que no tienen pastor. Cuando el Señor se encontraba predicando la palabra de Dios, en un momento dice que se conmovió ante las multitudes. ¿Por qué? Porque andaban como ovejas que no tenían pastor, perdidas, extraviadas. ¿Cómo anda un perro por la calle que está perdido cuando recién ha dejado su hogar? Corre para un lado, corre para otro lado, y tú lo ves que el perro está desesperado, está buscando dónde, pero no sabe. Si alguna vez has visto cuando abandonan un perro en la calle, lo bajan de un auto y lo dejan, el perro corre para todas partes, corre el vehículo hasta que puede y luego cuando ya no puede más, comienza a buscar dónde está su casa, pero está extraviado, se ha perdido, no sabe dónde lo han dejado. Así dice el Señor, así anda mi pueblo, vagando, y vagan porque son como ovejas y sufren porque no tienen pastor, porque no tienen una guía. Cada día hablo con personas y personas que me dicen, pastor, ¿sabe? Yo conocí a Dios en un momento. Allí un varón me decía, pastor, yo conocí a Dios en la cárcel, pero hoy mi vida es un desastre. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tienes pastor, que no tienes una guía, que no tienes alguien que te aconseje, no tienes alguien que vele por ti, no tienes alguien que te diga la verdad, sino simples personas que quizás es como que te dan un buen augurio. ¿De qué te sirve un buen augurio? Hay veces que algunas personas me dicen, pastor, usted dígame lo que me tenga que decir, quédate tranquilo, yo te voy a decir lo que te tenga que decir. Yo no voy a ocultar nada, ni voy a tratar de disfrazarte nada, porque Dios me lo va a demandar a mí. Yo voy a decirte las cosas como lo dice la palabra, no mi pensamiento, no mi postura, no lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y si hay algo que haya que corregir, te lo diré, pero será tu opción, tu decisión hacerlo o no. Esto no es una imposición, simplemente es un consejo, es una guía. El pastor guía a las ovejas, pero la oveja tiene la condición de dejarse guiar, por eso es oveja, porque es un animal dócil, porque es un animal que es fácil de poder pastorear. La oveja escucha la voz del pastor y viene sin importar la distancia donde se encuentre. ¿Por qué? Porque obedece a la voz del pastor. Entonces,
el Señor nos presenta en la Escritura la diferencia entre una oveja y una cabra. Entonces, si yo soy oveja, quiere decir que obedezco primeramente a la palabra de Dios. Pero en el momento que Dios me corrige, en el momento que Dios me exhorta, en el momento que la palabra de Dios habla a mi corazón para que tome un rumbo diferente, yo tengo la decisión de tomar la palabra de Dios o dejarla pasar, desestimarla. Ahora, tú puedes ver que las personas que crecen en el camino de Dios y que marcan una diferencia son los que toman y ponen la palabra de Dios por obra. Cada semana, en todo el mundo, las personas se congregan y se acercan a una iglesia a escuchar un mensaje de Dios. Pero ¿cuántas personas toman la palabra para vivirla? ¿Cuántas personas toman el mensaje de Dios para ponerlo por obra? Para poder caminar en esa bendición. ¿Cuántos permiten que el pastor, y no hablo de mí, no hablo del que cumple una función pastoral, sino del pastor, de pastores, pueda guiar su vida, pueda guiar su corazón? ¿Cuántos permiten que Dios sea el que habla a su corazón para poder obedecer su palabra? Dice la Escritura que el pueblo se encontraba así y habían caído en sueños vanos, en profecías vacías, en palabras, profecías que no iban a ninguna parte, que vagaban, divagaban solamente, que eran buenos augurios, y andaban así, errantes, dispersos, porque no tenían pastor. Ahora el versículo 3 dice el Señor: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. El Señor antes de decir lo que iba a hacer con su pueblo, lo que iba a hacer con aquellos que vagaban porque no tenían pastor, el Señor dice: y me enojé contra ellos, contra los que debían guiar. Dice la Escritura que al que más se le dé, más se le demandará. Si Dios te ha dado a ti la autoridad y la bendición de guiar un pueblo, yo soy consciente que Dios me demandará más a mí que a aquellos que Dios me da para poder guiarlos, que para poder enseñarles. Porque al que más se le dé, dice la Escritura, más se le pedirá, más demandará Dios. Entonces, primeramente el Señor le dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. El Señor dice: estoy airado con aquellos que debían guiar y dispersaron, con aquellos que debían enseñar y confundieron, con los que debían llevar a lugares buenos y lo que hicieron fue lastimarlos, herirlos. Semana a semana hablo con personas que dicen: sabe, yo iba a una iglesia y me lastimaron, me menospreciaron, confié, abrí mi corazón y me destruyeron. Me animé a confiar y me animé a creer y al final terminaron dañando mi vida. Y hoy ando así, no puedo hacer pie en ninguna parte. Fui a una iglesia allá, luego me fui a otro lado. Estoy buscando, estoy moviéndome por todas partes, pero no siento lo mismo. Hay veces que uno dice: yo no siento lo mismo que sentí una primera vez, o que sentí aquel día. Lo cierto es que no somos los mismos. Querer sentir lo mismo, y hay veces que esto confunde el corazón. Porque una persona de repente llegó de una mala vida y llega al camino de Dios. Dios hace su obra, lo liberta, lo hace libre, siente la libertad de Dios, siente la presencia de Dios. Y esa persona comienza a caminar así y dice: wow, qué glorioso esto, qué bendición lo que siento en mi corazón. Quiero servir a Dios, quiero ir a la iglesia, quiero estar ahí, quiero leer la palabra, quiero que me hable más de Dios, quiero más. Dale un fuerte aplauso al Señor si quieres hacerlo. ¡Aleluya! Pero luego al llegar nuevamente dice: ya no siento lo que sentí aquella vez. Es que ya no eres el mismo de aquella vez. Las cosas son diferentes. Dios hace las cosas a su manera. Porque si lo que sucedió aquella vez hubiese sido efectivo, realmente infalible, entonces nunca te hubieses alejado de Dios. Fue lo que Dios hizo en aquel tiempo en tu vida, pero no significa que sea infalible y que si Dios no lo hace así, entonces no voy a hacer nunca. No, si hubiese funcionado la primera vez, y no quiero decir que Dios falló en lo que hizo, sino que nosotros ponemos una expectativa en algo
Yo llegué, Dios me libertó, sentí su presencia, comencé a servir aquí y allá y hoy quiero hacer lo mismo. Ya no eres el mismo. No eres la misma persona. Y no es que Dios haya perdido su eficacia, sino que Dios hará conforme a su plan y a su propósito. Nosotros solamente debemos someternos a la voluntad de Dios, rendir nuestro corazón a Él y dejar que el Señor pueda guiarnos. Porque es la única forma que el Señor transformará un rebaño. Ovejas indefensas, dóciles, fáciles de confundir, cuando no tienen una guía. En lo que dice el Señor aquí: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como un caballo de honor en la guerra. El Señor tomará el rebaño y lo transformará en caballos, en corceles para la guerra. El Señor tomará una oveja y la transformará en un animal de guerra, en un animal de batalla. Esta palabra dice: el Señor va a transformar nuestras vidas. Cuando el Señor comience a guiar nuestro corazón. Uno dirá: bueno, dejaremos de ser ovejas. No, porque en la obediencia, porque en la guía de Dios, porque en la búsqueda de Dios, porque en la humildad es la condición de la oveja. Pero el Señor dice: ahora que estoy en tu vida, te transformo en un corcel para ir a la batalla, para enfrentar las guerras, para pelear las batallas, porque ahora estoy en ti. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Un caballo de honor. ¿Alguna vez has visto esos corceles peinados con su pelaje brilloso? Que tú lo ves y dices: qué hermoso ese caballo. Un corcel con todas las vestiduras. En su tiempo, cuando desfilábamos con los caballos, andaba ahí con los gauchos en mi época. Y cada uno tenía una embestidura mejor, una cabalgadura mejor. Aquel que por ahí invertía más o tenía más dinero o ya se dedicaba a eso. Tenían con elementos de plata, algunos con elementos de oro. Y tú podías ver todos los cabezales de los caballos, las riendas, toda la encimera, todas las cosas con un lujo impresionante. Bueno, el Señor dice aquí: un caballo, un corcel para la guerra. En la antigüedad era así. Las vestiduras, los carros eran así. El Señor dice: así voy a transformar en un corcel de honor para la guerra. Cuando se llevaba a un corcel, a un desfile, cuando ya habían ganado la batalla, iban con todo el esplendor, y el que había vencido iba desfilando triunfante. Y era toda una ceremonia, y se paseaba por la ciudad y se llevaba a los cautivos, y era una gran muestra del poder de aquel que había vencido. La Escritura dice que el Señor nos llevará en ese desfile. Aquí dice que el Señor nos pondrá como su caballo de honor en la guerra. Él es el que transforma nuestra vida para que salgamos a la batalla. Dice la Escritura que se levantarán contra nuestra vida, que tratarán de pelear, tratarán de vencerte, Satanás tratará de destruirte, tratará de terminar con tu vida, de que te quite la vida, de que entren pensamientos de suicidio, de que tomes como que la muerte es el escape o la salida para tu problema. Tratará de llevarte a las drogas, tratará de empujarte a los vicios, al alcohol, tratará de llevarte a la violencia, tratará de descarriarte, de llevarte a tal punto de que en un momento estés al borde del precipicio para caer. Se levantarán contra ti. Y dice la palabra: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Y aquí dice algo maravilloso: de Él saldrá la piedra angular, de Él saldrá la clavija, de Él el arco de guerra, de Él todo apremiador. La Escritura nos habla acerca de la piedra angular, aquella que ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores. Aquí el pueblo había desechado la piedra. En el tiempo que el Señor vino a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellos habían desechado la piedra del ángulo. Y cuando el Señor les habla acerca de esto, ellos entendieron que era sobre sus vidas.
aquella piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor dice aquí en su palabra, de él saldrá la piedra angular, de él saldrá la piedra más importante, la piedra fundamental, en la que se sostiene toda la estructura. De él. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo aquí: yo castigaré a los pastores, castigaré a los jefes, yo tomaré en mis manos ese asunto, pero ahora yo voy a darles un pastor diferente. Ahora yo voy a darles un pastor distinto, un pastor que no es como los anteriores, no es un pastor indolente, no es alguien a quien no le importe la vida de las ovejas, sino que dice la palabra, de él saldrá la piedra angular, de él saldrá la clavija, de él saldrá el arco de guerra y también todo apremiador. La palabra de Dios nos habla de la piedra, e inclusive más, el Señor nos habla de que una persona sensata es aquella que edifica sobre la piedra. El insensato escucha la palabra de Dios, pero no toma el consejo y edifica sobre la arena su casa, su vida. Entonces se levantan tormentas, tempestades, golpean y derrumban aquella edificación porque estuvo sobre la arena. Pero el que estaba sobre la piedra se mantuvo firme. Dice la Escritura, de él saldrá la piedra angular, de él. Luego dice, de él la clavija. En el libro de Eclesiastés dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dice, aquella enseñanza, aquella sabiduría es como un clavo hincado, es como algo que quedará clavado en tu corazón para siempre. Cuando tú buscas esta palabra, clavija, la bendición. Entonces, pero dice la palabra, vanidad, mentira, engaño. Verdaderamente no habrá consuelo ahí, porque el consuelo viene de aquel que saldrá la piedra angular. De él, dice la Escritura, saldrá la piedra angular. Hace referencia a Cristo. De él la clavija, de él el arco de guerra y de él también todo apremiador. Cuando buscas el significado de aquella palabra apremiador, hace referencia a lo que se hace firme, a lo que en ese momento toma. Y esto hace referencia al reinado del Señor ya puesto en marcha. Cuando el rey toma su lugar, cuando comienza a reinar, cuando empieza, dice la palabra, él cumplirá su palabra, él cumplirá su promesa. El Señor hablaba de la redención y de redimir a su pueblo, aquellos que se habían apartado y se habían alejado, de aquellos que hoy andaban vagando y andaban tristes. Y dice la palabra, sufren, porque eso es lo peor.
las personas hoy están sufriendo porque no tienen a Cristo en su vida. Y cuando buscan y corren para encontrarse con el Señor, se encuentran con estos pastores, líderes, gobernantes, que lo único que hacen es lastimar el corazón, dispersarlos, confundirlos, mostrarle una idea de Dios que no es, darle una palabra que no es verdadera, engañarlos. Y para que de esa manera la gente no pueda creer, para que su fe sea una fe de papel ante cualquier dificultad. Un creyente que no entiende nada irá a buscar las respuestas en algo más. Alguno dirá, ¿cómo puede un creyente caer en las manos de una persona que tira las cartas? Porque no tiene ni idea dónde está parado. Hace unos días veía unos creyentes que estaban en la misa en San Pedro, allí en el Vaticano, y lloraban ante la misa. No tienen ni idea de dónde están parados. Se maravillaban ante la humildad del Papa. Ahora tú dices, creyentes, ¿qué conocimiento tienen de Dios? ¿Quién les ha enseñado? Vanos oráculos, mentiras, engaños, todo está bien. Es el camino del ecumenismo preparado para estos días, donde todos abrazarán la misma fe, el mismo Dios. Tú puedes encontrar en las redes sociales el lugar donde se ha construido los 3 templos de las religiones más fuertes en la tierra. Allí, para poder convivir. ¿Tú crees que habrá una iglesia como la nuestra? No está en el plan de Satanás una iglesia como la nuestra. Allí estarán los musulmanes, los católicos y los judíos, conviviendo. Y aún más porque el ecumenismo abarcará a todos. Esa es la idea, una iglesia universal, donde todos entren, donde todos alaben a Dios y no haya distinción. Y parecerá que esa es la guía de Dios o lo que Dios quiere. Ese parecerá el amor de Dios verdadero, el que no hace distinción de nadie. Dios no hace distinción de nadie. Dice la palabra que en el Señor no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero muy diferente es que vayamos a adorar a la piedra. Muy diferente es que rompamos la palabra de Dios para vivir a la manera que nos parezca, o que dejemos los preceptos de Dios para adaptarnos a las sociedades del momento. Dios nos demandará y nos demandará su palabra. Dice la Escritura: de él saldrá la piedra angular, de él saldrá la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes en la batalla, huellan al enemigo en el lodo de las calles, pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Es una promesa de Dios para su pueblo, es una promesa de Dios que se cumplirá en los tiempos futuros, pero que hoy llega a tu corazón, que hoy llega a tu vida en la misma condición de aquellos que andaban vagando y sufriendo porque no tenían pastor. Cuando el Señor miró las multitudes y se conmovió de ellos y se quedó enseñándoles, es porque andaban así errantes, no tenían guía. La gente buscaba a Dios. Dice la palabra que vienen tiempos donde se despertarán y tendrán hambre, pero no hambre de comida ni sed de bebida, sino de escuchar la palabra de Dios. Y aún en los tiempos futuros vendrán momentos tan terribles que dice que buscarán oír una palabra como esta, buscarán escuchar un mensaje de Dios, pero no habrá quien les predique. Buscarán y correrán por las calles para buscar una palabra, pero ya no habrá una palabra. Ya no habrá un mensaje de Dios que pueda tocar los corazones. Ya no habrá un mensaje que cabe hondo y profundo en el corazón de los hombres. Porque se echarán a las fábulas, porque elegirán los chistes, elegirán hacer una iglesia conforme a su conveniencia, lo que les parece. Pero Dios dice: yo enviaré a un pastor para que los guíe. Yo enviaré a aquel que pastoreará sus almas. Yo guiaré a aquel que tiene el poder para restaurar tu vida y para sanar tu corazón, para transformarte y llevarte a un tiempo de gloria. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios.
Dice la palabra de Dios, yo los llamaré con un silbido y los porque los he redimido. ¿De qué manera los llamará Dios? Con un silbido. La palabra de Dios dice que en un momento el profeta, cuando sale de la cueva, dice que ve fuego, ve allí un temblor, pero dice Dios no estaba en nada de eso. Hay veces que nosotros pensamos que Dios está en aquellas cosas. Hay gente que dice, en mi iglesia está la manifestación de Dios, como que fuese algo. Dios dice allí, me habló en un silbido apacible, en un mero susurro. Dios nos habla al corazón. Hay veces que decimos, no, tiene que moverse la tierra, tiene que sacudirse todo, tiene que el fuego encender. Dios dice, en un silbido apacible. Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el fuego, ni en el temblor. Dios estaba allí en un silbo apacible. Dice el Señor, así con un silbido los traeré, porque los he redimido. Los llamaré en donde quiera que estén. Esta palabra hoy está llegando a otras naciones, a otros pueblos. Donde quiera que estés, el Señor te llama. Así, con una palabra, con un silbido apacible, golpeando las puertas de tu corazón. Sin importar cuán lejos puedas encontrarte, Dios está cerca a tu corazón. Dios está cercano a tu vida. Y esta palabra viene para esperanza a los corazones, porque en medio de tanto fracaso y de tanta decepción, el Señor dice, yo tomaré ese lugar. Yo voy a guiarte, yo voy a pastorearte, yo voy a llevarte a tiempos nuevos. Y de tanta va a ser tu bendición que voy a transformarte en un corcel poderoso. Vas a enfrentar las batallas, pero ahora vas a poder vencer de la mano de Dios. El Señor te sacará a bendición. Y dice más la palabra, Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. La soberbia se terminará, es decir, lo que te vencían. Egipto representa el mundo. El mundo será terminado. Asiria será devastado. Aquello en lo que el cual el hombre ponía su confianza y quería apoyarse. Quizás el hombre quiere apoyarse en las riquezas. Dice, será destruido. Todo reino será destruido. Pero ¿qué es lo que marcará? ¿Qué es lo que hará que el hombre pueda caminar en bendición? Dice, y yo lo fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice el Señor. Caminarán en la palabra de Dios y la palabra de Dios sostendrá su vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Bendito es Él. El Señor nos habla en su palabra. Y hoy tienes que tomar una decisión. Quizás te han fallado, te han mentido, quizás has encontrado, y hay personas que a veces me dicen, pastor, a mí me dieron una palabra que yo sería profeta. Lamentablemente, un 99% que te mintieron. Me dijeron que yo sería pastor y que iba a romper cadenas. No es que no puedas lograrlo, pero posiblemente te hayan mentido. Pero a veces el corazón de los hombres queda marcado por ese engaño. Y hay personas que dicen, yo estoy en la calle, hoy estoy viviendo así, y Dios me dio una palabra que yo iba a hacer tales cosas. Y una oportunidad le prediqué a un varón que estaba en la calle. Y este varón estaba tomando alcohol, vivía en la plaza. Y me dice, yo conozco a Dios. Dios me dio una palabra en la cual por mi vida se romperían cadenas, se romperían, los cerrojos serían pedazos, y la presencia de Dios iba a estar en mí para predicar a las naciones. ¿Y qué pasó? ¿Habló Dios o no habló Dios? ¿Fue Dios o Dios se equivocó? Quizás Dios se confundió, como dicen los profetas de hoy en día, o los falsos profetas de hoy en día. Dios te habló, pero tú no lo creíste. No. Si Dios habla, si es su palabra, se cumplirá. No habrá forma que el hombre pueda frenar. Lo que Dios ya determinó en tu vida, no habrá nadie que pueda frenarlo. No habrá nadie que pueda detener la bendición que el Señor ha puesto sobre ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! ¡Bendito es nuestro Dios! Ahora, el Señor dice, yo voy a guiarte. Él será la piedra estable, el fundamento de nuestra vida. Él será la clavija, la sabiduría, el clavo hincado en el corazón de los hombres. Lo que ya no puede salir de allí. Cuando de repente escuchas una palabra y queda clavada en tu corazón. Dice el Señor, allí estará mi palabra.
será aquel que viene, y dice la palabra, que el Señor viene venciendo y para vencer. Y el Señor viene allí, en un caballo blanco, con la sangre de sus enemigos en sus muslos, y con un cinturón que dice Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él vencerá. Y dice la palabra, porque ustedes están conmigo, ustedes también vencerá. Dice la palabra, en el momento que sientas dificultades, en el momento que sientas adversidad, dice Señor, confiad, porque yo he vencido al mundo. Alguno diga, el mundo me oprime, el mundo nos deja aparte, el mundo nos excluye de esta sociedad. Dice el Señor, tranquilo, porque yo lo he derrotado, lo he vencido. Yo he vencido la muerte y tú también vencerás. Aleluya. Y aleluya. Santo es el Señor. Yo quiero invitarte a que puedas ponerte de pie en esta hora. El Señor habla a tu corazón y la palabra de Dios es verdadera. Y la palabra de Dios es la profecía más firme. Hay quienes dicen, yo quiero que me den una profecía. Abre la Biblia. Ahí está la palabra para ti. Ahí está la profecía que no falla. ¿De qué te sirve que yo te diga, el Señor me dice que seas esforzado y valiente? Sí, es una promesa de Dios. Está aquí. Es para ti, es para ti. Pero yo quiero que me la den a mí personalmente. Dios te la dio personalmente. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Confía en mí. Yo quiero que me llamen por mi nombre y que me den una profecía. Bueno, tú quieres un Dios a tu manera. Tú quieres ser como aquel general que tenía lepra. Iba camino al profeta y dijo, cuando llegue el profeta levantará su mano y dirá esto y lo otro y me sanará. Y dice la palabra que el profeta ni siquiera salió a recibirlo a la distancia, mandó a su criado y le dijo, dile que se sumerja en el río Jordán 7 veces. Y este se enojó, porque él había creado una expectativa de lo que Dios iba a hacer. No te crees una expectativa de lo que Dios va a hacer. Quizás uno dice, yo llegué aquí y hoy Dios me va a libertar y voy a caerme. No, quizás no. Pero Dios hará la obra en tu vida, no importa cómo. El milagro ocurrió en Naamán, pero él tuvo que romper con su orgullo. Él dijo, allí en el Líbano no había aguas cristalinas. El Líbano era agua que descendía de las montañas, era agua pura. Y él tenía que meterse en el Jordán, un agua sucia, lodosa, de color marrón. Pero dijo, bueno, si eso es lo que Dios me pide. Hay veces que uno dice, fui al curandero y me dijo que traiga esto, que traiga una cinta negra, que traiga una vela, que traiga esto, lo otro, y lo hizo. Los que estaban con él le dijeron, pero te pidió algo simple el profeta. ¿Acaso si te hubiese pedido algo más difícil no lo hubieses hecho? Dijo, sí, está bien, tienes razón. Hay veces que uno ha hecho cualquier cosa, has caminado kilómetros, quizás vives aquí y fuiste hasta la basílica caminando para cumplir una promesa. Dios no te pide nada de eso. Solo dame tu corazón. Nada más. Tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Naamán se sumergió y salió limpio de aquel lugar. Y trató de retribuirle al profeta, pero el profeta le dijo, no quiero una paga. Ve a decirle a un profeta de hoy que no quiere una paga por lo que hizo. Sin embargo, Eliseo dijo, no quiero nada. No, a ver si todavía piensa que el milagro fue por la dote, por el dinero, por lo que trajo, por los vestidos. No, llévate todo. Hoy te dirán al revés, primero quieres el milagro, trae el dinero, trae los dólares, trae todo y después vendrá el milagro. Hoy tú puedes ver que hacen así. ¿Quién aquí tiene cáncer? Bueno, aquel que tenga cáncer saque un billete de $100 y eso se van a sanar de cáncer. La palabra de Dios dice que lo que de gracia recibimos, lo damos de gracia. Dios no va a cobrarte para sanarte. La palabra nos dice que Jesús le decía, ¿qué tienes? ¿Tienes dinero? Soy paralítico, Señor, pido limosna. No puedo. Hay mucha incredulidad en ti. No, el Señor lo sanaba. El que estaba a la puerta, llamada la hermosa, estaba mendigando y le pidió dinero
al apóstol Pedro, pero él le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate de ese lugar. Y dice la palabra que comenzó a caminar, comenzó a saltar de alegría. Aleluya. Tú no tienes que dar nada para sanarte. Esa es la gracia de Dios, es el favor que no nos merecemos. Por eso es gracia, es un regalo de Dios. Tú no tienes que hacer nada para conseguirlo. Solamente hoy abrirle tu corazón para que seas salvo. Porque todas las bendiciones de Dios, sin Dios, no tienen sentido. Tú puedes salir de aquí y mañana tener un trabajo, pero si solamente para ti Dios fue eso, entonces no tiene sentido el trabajo. No tiene sentido la familia. No tiene sentido el dinero, ni el auto, ni la casa, ni nada que puedas tener, si sacas a Dios de la ecuación. Pero si tienes al Señor, puede faltarte el auto, puede faltarte la casa, puede faltarte la familia, pero lo tienes todo, porque ahora Cristo está en ti. Ahora estás lleno completamente. Aleluya. Y aleluya. Acuérdate de esto. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes que tener nada para llenar el corazón, porque ya está lleno. Cuando no tienes a Cristo, necesitas drogas, alcohol, dinero, noche, y aún así no lo podrás llenar. Pero cuando tienes a Cristo puedes tener todas las otras cosas, pero no son para llenar tu corazón, son para valerte de eso. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible, que dice: Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.